Me encuentro con Pedro Toc, director del programa AMSCLAE, una entidad que se dedica a la protección del lago de Atitlán. Don Pedro Toc, muy bienvenido aquí a Conexión Este. Cuénteme cómo está el proyecto de protección de la cuenca del lago de Atitlán. ¿Qué proyectos específicos están realizando? Bueno, en realidad esta es una secretaría adscrita a vicepresidencia y tenemos un mandato regulado en el acuerdo gubernativo 78-2012, que es nuestro reglamento, y pues nos marca a ejecutar múltiples acciones en coordinación con todos los sectores que intervienen y habitan el lago de Atitlán. No es un proyecto ni es un programa, es una labor que está fundamentada en un reglamento y es permanente desde la creación de la institución hasta el fin de los tiempos, digamos, ¿no? Entonces, ¿cómo está? Pues en realidad el resultado de la gestión tanto de la institución en articulación con las demás instituciones y la población, pues se refleja en la calidad del agua del lago. Lo que es importante decir es que pues, el lago, efectivamente, la contaminación ha mermado mucho su calidad. Y esto no ha sido reciente, sino que ha sido un proceso de degradación de muchos años. De hecho, por eso mismo se creó la institución. Se creó en el 97 con el objetivo de contribuir al rescate del lago Atitlán en los múltiples aspectos que le adolecen. Entonces, a la fecha hay muchos avances muy positivos, pero sin embargo los retos aún son muy grandes, así como es que hay retos que persisten, también hay retos nuevos. Como ustedes bien saben, en el lago Atitlán habitan más de 300,000 personas, viven del lago, cruzan el lago, sus actividades turísticas, económicas, productivas están orientadas al lago, espiritualmente estamos ligados al lago y pues todas las acciones que ejecutamos en el lago pues repercuten en su calidad. Entonces son acciones que están por mandato, son en varios componentes y los retos aún son muy amplios, pero hay trabajos significativos que se están llevando a cabo. Pero ¿cuáles son esos trabajos significativos? Muy bien. Uno de esos puedo decirles de que en el año 2020 se lanzó un plan de manejo integrado de la cuenca que delimita cuáles acciones hay que implementar. Las acciones se implementan en componente bosque, suelo y agua e institucionalidad. En el tema de bosque, este año y el año pasado hemos estado ejecutando grandes jornadas de reforestación enfocadas en protección de zonas de recarga hídricas, que son las que garantizan que el agua siga fluyendo hacia el lago. También hay estrategias de reforestación para bosque de consumo, porque la población también todavía utiliza el bosque para actividades de domésticas y demás, para consumo de alimentos, para preparar alimentos y demás. Estamos trabajando muy arduamente un programa de apoyo a agricultores, en el cual se les está apoyando con asistencia técnica, con capacitación y también con dotación de insumos para mejorar sus sistemas de riegos. También se les está apoyando y ellos están haciendo muchas prácticas de conservación de suelos, con enfoque también de buena disposición de sus residuos que generan y de buena utilización y menos utilización de agroquímicos, que son uno de los componentes que más afectan el lago Atitlán. Que afectan el lago. Ahora, dice que a mí me llama la atención esto, el tema, allá todo, el lago y los problemas del lago pues son de todos conocidos, contaminación de las aguas hervidas. Así es. Agroquímicos que estimulan el crecimiento de las algas, etcétera. Pero ¿qué tipo de acciones está tomando AMSCLAE a nivel de educativo? Porque usted mencionó institucionalidad y todo esto, y me parece que gran parte de la responsabilidad en el lago de Atitlán le recae sobre los propios habitantes, que necesitan ser formados en las consecuencias de la contaminación. Bueno, AMSCLAE cuenta con un departamento de educación ambiental que se articula con otros departamentos e instituciones y entre ellos, por ejemplo, con el Ministerio de Educación. Tenemos un programa que se ejecuta con niños de preprimaria con el enfoque de que en esas edades los niños son como una esponja y absorben mucho la información y son personas muy abiertas a recibir conocimientos que van a ser apropiados para su futuro. Ese es uno de los programas que se ejecuta en coordinación con el Ministerio de Educación, tanto presencial como ahora en los medios virtuales, con los niños y con los docentes. Eso se está llevando a cabo. También hay otros programas que se llevan enfocados a otras poblaciones. Por ejemplo, tenemos programas de educación ambiental en los medios más populares y con más audiencia de la cuenca del lago Atitlán, como son canales de televisión, cable local, las radios comunitarias que también tienen mucha audiencia, se dan los programas en idiomas locales. Y también recientemente hasta se creó una plataforma de AMSCLAE para reproducir los programas en Spotify, que son un streaming que se está utilizando ahora en las nuevas tecnologías. En fin,
La educación ambiental la llevamos en distintos niveles y con distintos enfoques. El sentido común de la información que se da es que todos somos responsables en el estado ecológico del lago Atitlán y que todos podemos participar en las soluciones. En eso se desglosa muchísimo y no lo hace solamente la AMSCLAE, lo hacen muchas otras instituciones, incluso privadas, que contribuyen en estos aspectos. Dice que me llama la atención, en San Pedro de la Laguna, el alcalde hace un par de años declaró el municipio libre de plásticos. Sin embargo, esta medida, que fue aplaudida por muchos entes internacionales, recientemente Conexión GT hizo un reportaje y se dio cuenta de que no se practica en absoluto, porque la población sigue utilizando la bolsa plástica para empacar sus productos y sigue siendo residuo. ¿Qué tipo de acercamiento tiene AMSCLAE con las autoridades locales, entiéndase, alcaldes, el gobernador, para promover un estado de conciencia y, ojo, para promover la creación de medidas de contención en la contaminación, como lo son las plantas de tratamiento y el manejo de los residuos sólidos? Bueno, al principio me comentaba del tema de educación ambiental, pero también ejecutamos en el tema de saneamiento, que esto es parte de saneamiento, muchas acciones coordinadas íntimamente con los alcaldes y los consejos municipales. De lo que mencionaba, pues el mismo gobernador es el presidente de la coordinación ejecutiva de AMSCLAE, entonces yo como director tengo un papel de operativizar las decisiones que en la coordinación se llevan a cabo, en las cuales hay múltiples instituciones y entes rectores que son los que tienen jurisdicción en la Atitlán. Entonces las coordinaciones son muchas, con dependencias municipales, con alcaldes municipales, en el ámbito de la coordinación departamental del CODEDE, que son los espacios donde todos los alcaldes convergen y se discuten temas que son de relevancia, como el estado del lago Atitlán. Particularmente respecto a residuos sólidos, efectivamente, San Pedro tuvo una buena iniciativa y yo le puedo decir que es de las pocas que tiene cosas mejorables, pero que ha dado resultados positivos. Bien mencionaba el vicepresidente que se han hecho limpiezas, porque efectivamente hay que hacerlas. Nosotros no somos quienes per se hacemos la limpieza, sino contribuimos a que las municipalidades hagan las limpiezas. Las municipalidades tienen jurisdicción de atender esto en el marco del Código Municipal y el Código de Salud. Y para contestar a la pregunta un poco, en San Pedro es uno de los municipios donde, a pesar de que hay retos, es donde menos contaminación hemos encontrado. Pero vemos que por ejemplo, el famoso decreto de la prohibición del plástico no se cumple. No se cumple en su totalidad. Es un tema muy... conciencia. Sí, y es muy complejo porque las municipalidades, al emitir una ordenanza como esta, deben hacerla cumplir, deben inspeccionar y deben sancionar. Entonces es toda una sinergia que efectivamente no se puede llevar de la noche a la mañana. Pero yo sí les puedo decir que San Pedro tiene resultados muy positivos y lidera un camino que otros municipios están siguiendo. Nosotros, siguiendo ese ejemplo, también lo hemos estado trabajando. Con las municipalidades se ha reflexionado mucho y se han elaborado propuestas de ordenanzas similares. Es importante que sepan de que efectivamente comprar un insumo que trae un plástico, pues tiene que ser muy consciente a sabiendas de que nuestros municipios no tienen las plantas para reciclar o transformar esos elementos. Lo ideal sería no comprarlo si no tienes las capacidades para hacerlo. Entonces, ese tipo de concientización y de propuestas de ordenanza lo hemos estado trabajando con las municipalidades y algunos lo han ido abonando a su gestión. En este año, San Antonio Palopó es uno de los municipios que avanzó con esto, siguiendo el ejemplo de San Pedro de la Laguna. Emitió una ordenanza con sus lineamientos muy claros de cara a la población de cómo disponer y cómo manejar la basura, y con todo esto se consiguieron varios avances. Por ejemplo, se cerró uno de los vertederos más grandes que ha habido en el lago, y de hecho el que estaba más cerca del lago, que estaba a menos de 300 metros del lago. Operó por 20 años y pues a sabiendas de que no solo es cerrarlo, sino que cómo vamos a manejar los residuos, pues la municipalidad lo trabajó una estrategia completa que incluía una ordenanza de regulación de los productos de un solo uso, como son los plásticos. Mire, hay un proyecto, señor don Pedro, que ha estado rondando el lago y que ha generado algún tipo de controversia, y es el tipo de un colector de aguas servidas, un gran colector que recogería todas las aguas negras del lago de Atitlán. ¿Qué hay de eso? Muy bien, es muy buena pregunta. Bueno, antes de contestarle, decirle que sepa la población que son 3 las causas principales de la contaminación del lago.
Una son los residuos sólidos, que lo habrán visto en medios como el suyo y otros, que últimamente reportan mucho, un gran problema de residuos sólidos. El tema de agroquímicos, que este es un reto muy importante, y el tema de las aguas residuales. En el ámbito de las aguas residuales, desde el año 2014, si no estoy mal, 2012, disculpe, una comisión científica se estableció en el lago y estudiaron estas fuentes de contaminación, estudiaron qué posibilidades había para sanear el lago en el ámbito de las aguas residuales, particularmente. Y identificaron que, así como en otros países, en el lago podía implementarse en un futuro un gran colector. A raíz de eso, pues, entre otros, AMSCLAI y otras instituciones, pues, conocieron un poco la idea de proyecto, y desde 2012 un grupo de científicos y de población interesada en este aspecto, pues, ha venido desarrollando la idea. A la fecha aún es una idea de proyecto, no tiene los estudios contundentes, por ejemplo, mediciones precisas o un estudio de balance hídrico para determinar qué impacto tendría en el estado de caudales del lago. No tiene todavía un estudio de impacto ambiental y tampoco tiene un estudio de factibilidad social, lo cual impide que este proyecto o esta idea de proyecto, que aún es una idea, pudiera ser considerada o pudiera ser filtrada como para saber si podía ser una realidad en un futuro próximo. Entonces, a la fecha se tiene esa información, algunas ideas de proyecto, perfiles, digamos, el aspecto científico que esta comunidad científica estuvo abonando en este documento, y pues se han hecho algunos intercambios de conocimiento entre la población del lago y la comunidad científica. Desafortunadamente, esta idea de proyecto de trasvase de las aguas genera un poco más de controversia que de asimilación por parte de la población. Entonces, de momento está pasando un momento difícil y no hay los suficientes elementos para considerar que pudiera ser una realidad, mucho menos los fondos para que esto pudiera ser una realidad en el futuro próximo. Entonces, la idea es muy sencilla: recolectar todas las aguas de todos los municipios, todos tendrían que tener alcantarillado, el agua iría a un gran colector, pero tendría que tener un pretratamiento antes del colector para evitar cualquier riesgo, y luego tendría que ser exportada hacia afuera del lago, hacia un área de la costa, donde pudiera ser el agua conducida, tratada y dispuesta para riego de algunas plantaciones que todavía no se sabe cuáles podrían ser y en qué áreas particularmente. Entonces, esa es la idea general del proyecto. Hay unos costos estimados, hay unas estimaciones de qué caudales y qué tratamiento tendría que tener, y hasta ahí. Es una idea de proyecto que quizás ahora no sea el momento, pero quizás en un futuro se considere como una alternativa, que siempre lo va a ser, una alternativa. Mire, usted menciona constantemente a entidades amigas, instituciones, bueno, y este tipo de instituciones, pues obviamente están preocupadas, como todos los guatemaltecos, por el tema del manejo de la contaminación en el lago. En conferencia de prensa usted explicó recientemente que no hay fondos de parte de AMSCLAI para la creación de plantas de tratamiento. ¿Qué tipo de asistencia internacional y qué tipo de intencionalidad existe en las municipalidades para hacer plantas de tratamiento? Porque ve uno por Google Earth, puede ver el río de agua contaminada que penetra el lago de Atitlán saliendo de Panajachel. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no hay una regulación y la municipalidad de Panajachel y otras municipalidades no controlan esto? Bueno, en realidad sí hay una regulación. El tema del cumplimiento legal es un reto, como lo hay en otros aspectos donde interviene el Ministerio Público. Pero la regulación existe. Para descargar aguas residuales en el lago existe el Acuerdo Gubernativo 12-2011. Regula qué parámetros debe cumplir y cómo disponer las aguas una vez sean contaminadas. Lo que ven en Google Earth, efectivamente, lo decía yo en la conferencia, los ríos son los principales tributarios de todo tipo de sedimentos, nutrientes y contaminación en el lago. En los ríos pueden ver que cuando llueve arrastra sólidos, arena, basura, aguas residuales, todo. Y pues eso nunca va a dejar de pasar. Ahora, cuando hablamos de aguas residuales es puntualmente uno de los aspectos que contamina el lago, pero los ríos no pueden cambiar su dinámica nunca. Lo que hay que hacer es una gestión del río, de la microcuenca, desde la parte alta hasta la parte baja. Desde la parte alta. Alguien me decía que desde Tecpan viene la gente, el agua contaminada. Bueno, está muy bien delimitada el área de la cuenca.
colindante con San Andrés, Metabaj, que se divide una parte dentro y otra parte fuera. Y Tecpan no es parte de la cuenca del lago Atitlán, pero sí sí contribuye con el agua. Fíjense que lo único que hay de Tecpan es que algunas municipalidades tienen agua potable cuyos nacimientos están en Tecpan. Entonces el agua viene de otra cuenca para consumo humano, pero es mínimo, digamos. Y con respecto a las plantas de tratamiento, ¿cuál es la asesoría o el compromiso de los alcaldes para hacer las plantas de tratamiento? Bueno, es muy importante que sepan, los alcaldes tienen un compromiso que deben cumplir y está regulado, como bien dije, en un acuerdo, en el Código Municipal y el Código de Salud. Muchas instituciones debemos apoyarles para que lo cumplan. Tienen plazos y tienen, algunos incluso, debo decir que casi todos los alcaldes de la cuenca tienen procesos por incumplimiento en este tema. Procesos que están ya fuera de nuestra jurisdicción en distintas fases de investigación y pues de establecimiento de qué repercusión tiene para ellos en su gestión. Pero esos procesos existen, la normativa existe, y hay los ritmos en que se cumplen estas consecuencias legales por incumplimiento, pues son ajenos a AMSCLAE y tienen que ver con el Ministerio Público y otras instituciones como esas, ¿no? Pero, en fin, el reto persiste. La AMSCLAE, en fin, no fue implementada para hacer una constructora de proyectos. Nosotros sí apoyamos a los alcaldes un poco en la asistencia técnica de cómo formular sus proyectos, de cómo priorizar sus necesidades. También estamos haciendo gestión con cooperación, que antes se hizo también, y que ha venido fondos a través de cooperación gracias a las gestiones que AMSCLAE ha hecho. Sin embargo, eso sin demeritar que el compromiso es de las municipalidades y que hoy día, si no hay fondos de cooperación o que se pudieran gestionar, los fondos existen, como bien decía el vicepresidente, los fondos existen, están para construir plantas en los fondos municipales, en los fondos del Consejo Departamental de Desarrollo y también en los ministerios. Por eso mismo ya sabrán ustedes de que en este año pues ha habido un alineamiento de que por lo menos el 35% de los presupuestos del Consejo Departamental de Desarrollo vayan enfocados en agua y saneamiento. ¿Por qué? Por estas necesidades. Entonces, el compromiso al final y los fondos los tienen las municipalidades y los deben invertir en ello. Y deben, en el papel que juegan, pues regular y articularse en su municipio para que los COCODES, los vecinos, las vecinas acudan al COMUDE, analicen la necesidad y prioricen que la inversión de su municipio se oriente en el lago de Atitlán. Y eso es un poco la labor que hacemos nosotros como AMSCLAE, de incidir en todos esos espacios para que esos fondos se inviertan. Y les digo muy honestamente, y me gustaría que lo ahonden un poco más, es muy complejo. Es muy complejo, pero ese es el camino de momento. Además de que puede haber cooperación, los fondos existen y está en manos de la ciudadanía también invertirlos en las plantas de tratamiento. Bueno, amigos televidentes, gracias. Este ha sido el encargado de AMSCLAE, el ingeniero Pedro Toc, acá en Conexión GT, haciendo un análisis sobre el desempeño de la dirección de su departamento con respecto al manejo de la contaminación en el lago de Atitlán. Cabe resaltar que uno de los aspectos más importantes de esta conversación ha sido la responsabilidad de las personas habitantes del lago para con su impacto en el medio ambiente del mismo lago. O sea, cada habitante genera un impacto de contaminación y es importante que a través de la concientización y la educación de cada uno de los ciudadanos del lago se pueda empezar a reducir la contaminación, porque esto que estamos viendo en el lago de Atitlán es prácticamente un reto personal de supervivencia. Si el lago muere, la fuente de ingresos, la fuente de bienestar muere. Es una situación que es alarmante y, como dijo recientemente el señor vicepresidente, se extrajeron 150 llantas solo de la playa pública de Panajachel. Los alcaldes son los llamados a hacer cumplir la ley, el Ministerio Público y sobre todo todos los ciudadanos que habitan el lago de Atitlán, que viven del lago de Atitlán, que pueden llevar el pan a su mesa por medio del turismo que se da en el lago de Atitlán, sean conscientes de que no podemos matar la gallinita que le da de comer a todos. Así que muchas gracias por su atención. Vamos a un corte comercial y regresamos con más.